gracia, misericordia y paz. De parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, a ustedes siempre. Amén. Podemos sentar. El himno original tiene 10 estrofas. Y siempre comienza así, ¿no? Aux nade, por gracia, sola. Y esto es importante por el contraste que encontramos en el Evangelio de hoy, porque Cristo dice justamente que nos mantengamos en la gracia de Dios, frente a lo que los escribas y fariseos enseñaban. Él dice, guardaos de los escribas, o sea, cuídense de los escribas. ¿Y por qué? Porque gustan andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas, los primeros asientos en las cenas, devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Todas estas descripciones que da el Señor son obras inventadas por los escribas y fariseos para hacerse ver, hacerse notar delante de la gente, demostrando el amor a sí mismo que tenían por encima de todo, por encima de Dios y por encima del prójimo. El orgullo humano, la idolatría en donde el hombre dice yo y después yo y después yo. ¿Entienden? Y esta era la idolatría de los escribas. Así que Cristo describe en forma excelente la manera en que se manifestaba esta idolatría sutil. Digo sutil porque era camuflada. Dice, gustan andar con largas ropas, así como esto. Aman las salutaciones en las plazas, ¿sí? O sea que la gente lo vea en lugares públicos y figurar en lugares públicos, ¿sí? Como algunos que están ahí para la inauguración de ciertas edificaciones, ¿no? Para salir en las noticias. Aman las primeras sillas en las sinagogas, o sea, siempre quieren un lugar de privilegio en el culto. Aman los primeros asientos en las cenas, o sea, un lugar de privilegio en las reuniones sociales. Y después dice, que es lo peor, devoran, o sea, consumen a las viudas, se aprovechan de las viudas, de las casas de las viudas, en su sinceridad que tenían de ayudar a la gente. Y para calmar su conciencia y como pretexto, para justificarse delante de la gente, mentirse a sí mismo y mentirle a Dios, ¿qué hacían? Largas oraciones. Aquí Cristo entra con la espada de la ley hasta lo más profundo del corazón de los escribas y fariseos. Porque ellos no cumplían la ley. En la ley de Moisés, en Éxodo 22, ¿saben qué está escrito? A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Así que lo que Cristo está advirtiéndonos es usar la religión para beneficio propio, para elevarnos encima de los demás. Cuando la fe cristiana es utilizada, o la iglesia o la congregación es utilizada para elevarse a sí mismo, para beneficio propio, y tornar a la iglesia esclavizada del poder eclesiástico, tenemos el fariseísmo y a los escribas dominándonos. Y el Señor Jesús, que es el único Señor y cabeza de la iglesia, dice, cuídense de ellos, no les sigan en su hipocresía. Y digo hipocresía porque en Mateo 6:5 dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. Ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando tú ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, eso no significa que no podamos orar en público.
No significa que no podamos llevar largas vestimentas, pero hay que revisar la motivación que está por detrás, lo que hay en el corazón. Así que lo que Cristo está condenando en nuestro pasaje del Evangelio es a los escribas y fariseos porque ellos se establecieron a sí mismos en una especie de casta superior de creyentes, que con sus obras querían distinguirse de los demás. Y la gente, la pobre gente ignorante, creía que eso estaba todo bien. Los admiraban. Decían, oh, si yo fuera como los escribas y los fariseos, si fuera tan espiritual como ellos. Y Jesús dice, no. Cuídense de ellos, no los sigan. No es así. La justicia y las actitudes de los escribas están muy lejos de la voluntad de mi Padre, diría Cristo. Ellos inventaron, y si me permiten esta palabra, un status quo, un nivel eclesiástico por encima de los demás feligreses. Se exaltaron a sí mismos en el poder religioso y se han sentado en la cátedra de Moisés, pero para mal, no para enseñar, no para servir, sino para aplastar a la iglesia, porque implantaron tradiciones humanas contrarias tanto a la ley de Dios como al Evangelio de Cristo. Lo interesante es que el profeta Isaías dijo en Isaías 10, ¡ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar el juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos! Isaías 10, 1 al 2. Lo dije bien fuerte para ver si escuchan los que están en el poder. La justicia de los escribas y fariseos está mal, está corrompida, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar a los demás. Las ponen sobre los hombros de los demás, pero ellos no mueven el dedo. Debían enseñar paciencia, confianza en la gracia de Dios. ¿Y qué hicieron? Solo predicaron largas procesiones a los santos, que se ayune, que se practique aquello y lo otro, pero nunca enseñaron de la bondad de Dios. Debían enseñar el consuelo y la gracia de Dios, pero no. Se muestran tan empecinados en sus propias leyes y mandamientos inventados que no conocen lo que es la misericordia al prójimo. Y cuando uno dice algo de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué pasa? Se ponen contra uno, se abalanzan contra los justos, contra los creyentes, y llegan a condenar a sangre inocente. Y tenemos un ejemplo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, el primer mártir cristiano. ¿Saben quién fue? El diácono Esteban, porque les dijo en la cara a los escribas y fariseos la verdad. Y ellos, ¿qué hicieron? Lo condenaron a muerte. Y había uno de esos fariseos que ¿saben quién era? Saulo. San Pablo era de esos. Y miren cómo el Señor cambió su historia. Así que estamos a tiempo también. Ahora bien, Cristo sigue hablando un poco más. Dice que Él estaba sentado al arca de la ofrenda, ¿sí? En el patio del templo. El templo tenía un patio exterior grande, donde las personas había como... no eran canastos, eran arcas, ¿sí? El gasofilaxo es en griego. Eran como lo que tenemos allá en el salón, ¿sí? Un arca de madera y la gente ponía las monedas, ¿sí? Y bueno, la gente ofrendaba. Y Jesús estaba como si fuera vos sentado en el fondo y Él observaba con rayos X qué ponía la gente, pero miraba el corazón. Y dice que miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, entre ellos los escribas y los fariseos, a los ricos que echaban mucho dinero, y de repente se acerca una pobre viuda, apenas caminando, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Para que ustedes tengan una idea, si todavía te queda una moneda de 5 centavos, no sé si todavía te queda, por ahí la tendrás en casa.
Imagínate que venís al culto con 2 monedas de 5 centavos y es todo lo que te queda para vivir. Y ella ofrendó eso. En porcentaje, ¿cuánto ofrendó? El 100%. Porque Cristo dice, esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y estas cosas el Señor Jesús las dijo el martes santo. Así que no es casualidad la condena de Cristo a los escribas y fariseos, porque ellos a su vez lo van a condenar a muerte en 3 días. Y Cristo ve en la actitud de la viuda pobre a Él mismo, que no va a dar 2 blancas, 2 moneditas, va a dar su vida por ti. ¿Ustedes sabían que esa ofrenda que depositaba la viuda pobre, ¿saben para qué se destinaba? Se destinaba para la ayuda a los fariseos y escribas, serían como los pastores, y para la ayuda a los huérfanos y a las viudas también. Entonces lo que Jesús vio era que de la ofrenda general, los fariseos se quedaban todo para ellos y nunca llevaban dinero para obras de amor y misericordia, para los que necesitaban. Ella dio más que todos. Aunque todos los demás ofrendan también, los ricos echan mucho dinero, sin embargo, con sus 2 monedas, ella dio todo lo que tenía para vivir. Y así también Jesús ofrendará su vida para que el mundo tenga vida. Si hablamos de ofrenda en la iglesia, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Si yo les digo la palabra ofrenda, ¿en qué pensarían ustedes? Porque el pasaje del Evangelio nos cambia completamente la visión de la ofrenda. En las palabras del propio Cristo, que ve reflejado la entrega de la viuda, de todo lo que tenía, entendemos que la principal ofrenda, ¿saben quién es? Jesús. Él es la ofrenda del Padre, Dios, en la cruz para ti. Él se ofrendó a sí mismo por ti. Y cuando en la noche del Jueves Santo instituye la Santa Cena, para ustedes, para la iglesia, nos cambia también la visión del culto. La principal ofrenda del culto, ¿saben cuál es? El cuerpo y la sangre de Cristo dados con el pan y el vino para ti. Ah, que no se lo veían venir, ¿eh? ¿Es importante las ofrendas de uno? Sí, pero la principal ofrenda es la que Dios te da a vos. Y eso nos cambia totalmente la visión de lo que es el culto, la vida cristiana, Cristo mismo. El culto mismo en sí es la ofrenda de Dios que viene a servirnos, su palabra y sacramentos. Y hasta cambia la motivación para venir al culto. Yo no es que tengo que venir. Si el Señor viene a servirnos, yo vengo con alegría. Necesito venir. Hay un mandamiento que dice, santifica el día de reposo, es cierto. Pero como cristianos entendemos que lo que sucede en el culto principalmente son los grandes dones de Dios dados para nosotros. Y que nosotros entonces en consecuencia respondemos también con ofrenda, oración, cantos. Nuestra vida. En Hebreos 9 dice, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Servir a Dios ahora, las obras de amor, la diaconía por las personas mayores, es una ofrenda preciosa también para Dios, que la iglesia puede realizar en este tiempo. Los primeros diáconos o diaconisas que hubo en la iglesia fueron esos, aquellos que literalmente organizaban comidas para las viudas pobres cristianas. En Hechos 6 aparecen los primeros 7 diáconos.
eran para alimentar a los hermanos pobres de la congregación. ¡Qué gran obra de amor! Quizás cuando tengamos un próximo almuerzo congregacional, quizás pensar, ¿cómo podemos servir a nuestros hermanos con este almuerzo? Que no sea solamente un momento de comunión, sino también de alcanzar con la misericordia de Dios a aquellos que tal vez no se animan o no pueden o sienten vergüenza de acercarse. Y también, como iglesia, nunca desmerecer ni descuidar a nuestros queridos abuelos y abuelas. Y especialmente el día de hoy, feliz cumpleaños Ernesto. ¿Sí? 79 pirulos. Sí, feliz cumpleaños Ernesto. Y por muchos más. A todos nuestros ancianos, a todas nuestras abuelas, a todas las viudas, un reconocimiento en el día de hoy. Dios las ama, Dios las amparará siempre. Amén.